En nuestra vida cristiana, muy poco hablamos del arrepentimiento, como si eso hubiera sido una experiencia que tuvimos hace años atrás. Y bueno, comenzamos la vida cristiana. Pero en la Escritura, la confesión de nuestros pecados, el arrepentimiento, es algo a lo cual somos llamados a vivir diariamente. No es algo que hacemos, es decir, nos arrepentimos, sino es un vivir en arrepentimiento. Y hoy lo vamos a ver a la luz de las Sagradas Escrituras, tal vez un pasaje que hace tiempo no veíamos. Este pasaje está en Éxodo capítulo 10 y es increíblemente y sorprendentemente un pasaje donde no esperaríamos encontrar arrepentimiento. Esa enseñanza en sí, porque lo que encontramos nosotros en Éxodo capítulo 10 son langostas. Este capítulo contiene el relato de esa plaga de langostas que sobrevino en Egipto debido a que Faraón se negaba a dejar en libertad al pueblo de Israel. Y Moisés y Aarón llegaban al trono de Faraón, al palacio de Faraón. Es increíble porque eran dos esclavos. Representaban a un pueblo esclavo y el pueblo esclavo no tenía ningún derecho. Pero aún así Dios les concedió tener gracia ante Faraón para que se presentaran ante este temible rey de Egipto. Y es que tampoco Aarón y Moisés tenían ninguna alternativa, pues era una orden de Dios. Encontramos allí en el capítulo 10 que el Señor le dijo a Moisés, y esto aquí cuando dice Señor, debido a que ustedes lo ven allí en mayúsculas, es en respeto a el nombre sagrado de Dios, porque allí ese nombre es el nombre de las 4 letras. El nombre Yahvé, el nombre sagrado. Así que es el yo soy el que soy que le dijo a Moisés, ve a hablar con el faraón. En realidad, soy yo quien ha endurecido su corazón y el de sus funcionarios para realizar entre ellos mis señales milagrosas. Lo hice para que puedas contarles a tus hijos y a tus nietos la dureza con que traté a los egipcios y las señales que realicé entre ellos. Así sabrán que yo soy el Señor. Los egipcios tenían muchos dioses. Y Dios aquí se está ofreciendo a los egipcios como el verdadero Dios. Estas cosas las hace el Señor como una manifestación de su gracia para que también los egipcios puedan ser su pueblo. Moisés y Aarón se presentaron ante el faraón y le advirtieron, así dice el Señor y Dios de los hebreos.
¿hasta cuándo te opondrás a humillarte en mi presencia? Se fijan allí que el llamado es a que Faraón sea un seguidor de Yahvé, del Dios sobre todo Dios. No era solamente para que dejara ir al pueblo de Israel en libertad, sino para que él también fuera siervo del Señor. Y luego dice, deja ir a mi pueblo para que me rinda culto. Y eso es precioso porque el culto que le iban a rendir era el culto del sacrificio del cordero. Es que no hay otro culto que rendir. Ese es el culto diario. Cuando nosotros ahora, aún en esta época, ofrecemos al Señor el culto del Cordero. Señor, aquí te presento a Cristo, el Cordero de Dios, que por tu sola gracia se sacrificó por mí, tomó mi vida en su cuerpo, tomó mis pecados en su cuerpo, murió por ellos, resucitó para declararme con el poder de la palabra creadora que yo he sido perdonado, he sido aceptado en él. Qué precioso. Ese es el culto matutino y el culto vespertino. Y para eso tenemos nosotros que sacrificar nuestros propios dioses. Tenemos que sacrificar aquellas cosas o personas o instituciones en las cuales hemos confiado. Y tenemos que sacrificar nuestra propia razón, que por lógica nos manda a creer en esas cosas. Así que sacrificamos nuestros dioses, sacrificamos nuestra razón, nuestra lógica, y no nos ofrecemos a nosotros mismos como el sacrificio, ofrecemos a Cristo como el sacrificio. Bueno, de tal modo que aquí le dicen que si te niegas a dejarlos ir, mañana mismo traeré langostas sobre tu país. De tal manera cubrirán la superficie de la tierra que no podrá verse el suelo. Se comerán lo poco que haya quedado después del granizo y acabarán con todos los árboles que haya en los campos. Infestarán tus casas y las de tus funcionarios y las de todos los egipcios. Será algo que ni tus padres ni tus antepasados vieron jamás, desde el día en que se establecieron en este país hasta la fecha. Y hay algunos jeroglíficos. Los jeroglíficos son ese idioma escrito en iconos que representan palabras o representan eventos que fueron escritos por los egipcios en las tumbas de sus reyes y en algunos lugares. Hay algunos jeroglíficos que muestran langostas, como si se refirieran a este evento, porque Faraón se negó a dejarlos ir. Es que él les dijo finalmente, vayan y rindan culto al Señor tu Dios, tan solo díganme quiénes van a ir. Y Faraón dijo, no, nos van a acompañar nuestros jóvenes y nuestros ancianos, nuestros hijos, hijas, nuestros rebaños y nuestros ganados. Y entonces Faraón dijo, no, ustedes tienen malas intenciones, lo que quieren hacer es escaparse, que vayan solo los hombres. Y dice que Moisés y Aarón fueron arrojados
de la presencia del faraón, es decir, por poco pierden la vida. Porque ser arrojado de la presencia de faraón era algo terrible. Y el Señor le dijo a Moisés: extiende los brazos sobre todo Egipto para que vengan langostas y cubran todo el país y se coman todo lo que crece en los campos y todo lo que dejó el granizo. Y así fue. Dice que esa noche vino un viento y a la mañana siguiente había langostas, las cuales invadieron todo Egipto y se asentaron en gran número por todos los rincones del país. Cubrían las tierras, ni el suelo podía verse. Se comieron todo lo que había en el campo. No quedó nada verde, ni en las plantas. Yo recuerdo hace muchos años que venía viajando del Perú hacia Guayaquil, Ecuador. Un viaje muy bonito. Primero se pasa por una zona muy desértica, como es el norte del Perú, y al cruzar la frontera del Ecuador ya cambia, ya se ve el verdor. Y recuerdo que llegando a Guayaquil comenzaron a verse unas nubes oscuras, pero tenían algo raro porque esas nubes oscuras se movían muy rápidamente y yo le pregunté a los amigos que iban conmigo que por qué esas nubes se movían así y se rieron. Dijo: es porque estamos llegando justo en la época de los grillos, las langostas, aquí a Guayaquil. Y cuanto más entrábamos en la ciudad, más langostas encontrábamos. De tal modo que cuando el carro iba pasando por la carretera, saltaban las langostas del frente del carro como abriendo paso. Y cuando llegamos a la casa, había langostas en la playa de estacionamiento, frente a la casa, en el techo de la casa, en los árboles. Y cuando salimos del carro ya comenzamos a batear aquí las langostas de la cara, del cuerpo. Rápido, rápido, agarren las maletas. Y entramos a la casa y tan rapidito y tan pronto abrimos las puertas, se metieron las langostas. Y yo me di cuenta que la dueña de la casa y el dueño habían tenido que agarrar como toallas y papeles periódicos y meterlos en todas las rejitas de las ventanas, debajo de las puertas, para que no se metieran las langostas. Y entonces las que se habían metido era alcanzarlas y matarlas, porque eran realmente una peste. Y esa era y sigue siendo, hay una época en la ciudad de Guayaquil cuando se toma la ciudad, las langostas. Y aún aquí en Egipto, según el relato bíblico, es mucho peor. Ahora dice que a toda prisa mandó llamar el faraón a Moisés y Aarón y admitió: he pecado contra el Señor, su Dios, y contra ustedes. Estas a primera vista son unas tremendas palabras del faraón, porque el faraón no habla así. El faraón, como muchos de nuestros presidentes, no admiten equivocación. Siempre tienen una salida para no admitir error. Y no solamente los presidentes de los países, dirigentes de iglesia, no admiten error. Siempre es la culpa de otros. Pastores. Y hasta papás y mamás
tampoco admiten error. Debiera decir, admitimos error. Eso viene en nuestra sangre, es parte de nuestra naturaleza pecaminosa. Siempre hay una salidita y la salidita es lo que pasa es que, o si no, lo que pasó es que. Y cuando yo escucho esa frasecita, sea en los labios de otros o en mis propios labios, yo tengo que morderme la lengua y decir, ajá, ¿y qué estás diciendo? ¿Qué mentirita estás diciendo cuando te justificas con el famoso lo que pasa es que? Y bueno, así estaba Faraón. Faraón no admitía error, pero aquí él dice, he pecado contra el Señor su Dios y contra ustedes. Y esa palabra que él usa allí, he pecado, significa precisamente eso. En el hebreo es un gran error. Puede también ser una gran falta ante un Dios o ante Dios. Decir he pecado. Estuve mal, cometí un error. Y puede ser un error pequeño o puede ser un error grave o puede ser un pecado, una falta moral ante Dios. Y es lo que él está admitiendo. Y a uno le pareciera que esta confesión de Faraón, el Faraón que no confiesa nada, que no admite error, es maravillosa. ¿Cómo puede ser que un faraón se está confesando y arrepintiendo de esa manera, diciendo he pecado, he cometido un grave error, he cometido una falta moral? Pero fíjense lo que él dice, contra el Señor su Dios. ¿Su Dios? ¿El Dios de quién? Bueno, él se refería al Dios de Aarón y de Moisés, el Dios de los esclavos. Y eso era maravilloso, que él se confesara culpable ante el Dios de sus esclavos. Uno diría, no, a esta confesión no le faltó nada. El man, como decimos allá en Colombia, en la costa, el man de veras estaba arrepentido, estaba tocado en el corazón. Pero aquí el idioma hebreo, que es el idioma original en que esto fue escrito, contiene un pronombre muy importante. El pronombre es su. He pecado contra Yahvé. Ya hasta se atrevía a poner el nombre de Yahvé en su boca, pero usa el pronombre el Señor su Dios y contra ustedes. Eso pareciera algo magnífico. He pecado contra ustedes, un par de esclavos. Pero él se refiere al Dios de ellos. Él no dice he pecado contra Yahvé, mi Dios. Por más valentía que nosotros escuchamos aquí en la confesión y en el arrepentimiento de Faraón, es un arrepentimiento de labios. Es un arrepentimiento porque cuando le daban su comida, el plato estaba lleno de langostas.
Y bueno, así como la langosta come, así también suelta por otro lado lo que come. Y Faraón se confiesa y se arrepiente porque tiene el plato lleno de langostas. Y yo me pregunto, y cuando nosotros nos arrepentimos, ¿por qué nos arrepentimos? ¿Cuál es la razón? ¿Será porque nuestro plato también está lleno de langostas? Hablando, por supuesto, metafóricamente. ¿Cuáles son esas cosas que asedian tu vida diariamente? Y tú te arrepientes ante Dios por las nefastas consecuencias que vienen a tu vida, sean consecuencias económicas, consecuencias de enfermedad, consecuencias de pérdidas de amistades o de relaciones. ¿Qué es lo que te sirve la vida en tu plato? Que tú esperarías encontrar manjares, pero están llenos de langostas. Entonces, nos arrepentimos debido a la molestia que sentimos, a las consecuencias que sentimos. Y este fue el arrepentimiento de Faraón. Tengo este plato de langostas y reconozco que he pecado, y dice Faraón contra su Dios. Él no dice contra mi Dios. De tal modo que cuando nos llegan los platos de langostas, no confesamos este pecado, este error. Nos inventamos algo por la que la conciencia nos ha estado hostigando, perturbando, y entonces decimos, voy a confesar este pecado que tengo por ahí escondido. O tal vez voy a confesar de que no me he disculpado con alguien, no le he pedido perdón a alguien. En algunas ocasiones hasta pueden ser nuestros hijos o nuestros propios padres o un amigo. Entonces, encontramos algún pecado por allí y nos arrepentimos y confesamos ese pecado en sí. Esa es una confesión de pecados incompleta, por más valiente que sea. O tal vez vamos al confesionario y en el confesionario salen palabras muy bonitas, pero incompletas. Siempre es algún pecadito acá, algún pecadito allá. El verdadero arrepentimiento confiesa que toda mi vida es un plato de langostas. No solamente yo he pecado en esto, que no los, dice Faraón, bueno, yo he pecado porque no los he dejado ir a rendir culto a su Dios. No, Faraón, no es solamente en este pecado, por valiente que suene tu confesión, es que todo el ser necesita confesarse ante Dios y decir, Señor, yo soy pecador.
Así como el publicano en el templo golpeaba su pecho diciendo: ten piedad de mí, Señor, que soy pecador. El publicano no se arrepentía de una cosita aquí, de otra cosita allá. Él se arrepentía de todo lo que era. El problema es que ese arrepentimiento no lo podemos encontrar dentro de nosotros mismos. Somos demasiado egoístas porque admitir que todo el paquete es un paquete pecador ante Dios. Y por eso cuando vino el Señor Jesús y comenzó la predicación de los apóstoles, encontramos nosotros acá en Hechos 5, en la predicación de Pedro, dice: a refiriéndose a Jesucristo, Dios ha exaltado con su diestra. Recordando la canción, tu diestra me ha sostenido. Su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Nosotros no podemos encontrar verdadero arrepentimiento en nosotros mismos. Ese arrepentimiento hay que pedirlo al Señor Jesús, porque Él fue dado para darnos arrepentimiento. Fíjense que Él está por príncipe y salvador. Está sobre todo Faraón en esta tierra, inclusive sobre nosotros mismos, cuando nosotros caemos en ese pecado también de considerarnos Faraón ante otros. Pero Jesús fue puesto por príncipe y salvador, es decir, que para salvarnos necesita darnos arrepentimiento. Y es así que nosotros entonces oramos: Señor, yo no encuentro arrepentimiento verdadero. Ese arrepentimiento que se arrepiente de cada célula y molécula y átomo que nosotros somos y decimos: el pecado lo tengo metido por todos lados, me arrepiento, Señor, de ser así. Y cuando tú te arrepientes de esa manera es porque, gloria a Dios, te ha dado verdadero arrepentimiento. Y con ese arrepentimiento viene perdón de pecados. Así que esta mañana, cuando nosotros vemos a los platos de langostas que vienen en nuestra vida, no busquemos algún pecadito aquí o algún pecadito allá para arrepentirnos de eso. Tal vez es por esto y aquello que me ha venido esta dificultad en la vida o esta prueba. Y entonces comenzamos a confesar una cosita aquí y otra cosita allá y otra cosita allá, siempre dejándonos a nosotros por fuera de lo que nosotros confesamos. Pero el verdadero arrepentimiento trae ante Dios todo. Y le dice a Dios: Señor, yo soy todo un paquete de pecado y faltas graves ante ti, faltas morales. No solamente las faltas chiquitas y los errores que también hay que confesarlos, sino todo el paquete lo pongo ante ti, para que entonces sea reemplazado con la vida de Cristo. Y es cuando nosotros le presentamos a Dios ese sacrificio de la vida de Cristo, una vida pura, recta, que cubre la nuestra, cuando hemos recibido arrepentimiento, perdón de pecados y justificación. Hemos sido declarados justos ante Dios, porque hemos presentado no nuestras vidas, sino hemos presentado la vida de Cristo.
Y al presentarnos todo como un paquete de pecado ante Dios, Dios entonces por medio de Cristo, Él perdona. No solamente un pecadito aquí y un pecadito allá, sino perdona todo el paquete, y eso es lo que nosotros queremos. Así queremos vivir ante Dios, con todo perdonado. Y es así como esta mañana, que por la gracia de Dios y el arrepentimiento entero que tú le entregas al Señor esta mañana, porque lo recibes de Él, tú se lo devuelves en un verdadero arrepentimiento. Que entonces por la gracia de Dios te declaro que tus pecados y tú mismo has sido perdonado. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, amén y amén. Hermoso el plato de langosta. Amén. Yo sabía que iba a ser bueno. Amén, amén. Amén. La bendición. Digo que Dios siga bendiciendo y dándole mucha sabiduría. Gracias, gracias, queridas y queridos hermanos que escuchan. De tal modo que Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Amén.